Brandon Sanderson, el revolucionario escritor de fantasía del siglo XXI, es conocido principalmente por sus obras del Cosmere. Entre las obras más destacadas de este universo literario se encuentra la saga de Mistborn o Nacidos de la Bruma, que hasta el momento consta de 7 volúmenes, y estos 7 volúmenes están divididos por eras. Dado a que ya hace un tiempo que hablé del primer libro, El Imperio Final, pero que por cuestiones de marketing se renombró a Mistborn o Nacidos de la Bruma. En esta ocasión voy a hablar sobre el segundo libro de la saga, que es El Pozo de la Ascensión. Esta edición es la versión ilustrada que sacó Nova por el 10º aniversario de la saga. Aquí tenemos la portada. No es tan destacada a comparación de las versiones de cuero que saca Dragon Steel. Tienen un formato bastante agradable de leer. No está atascado de texto y texto y texto. Y aparte, esta edición tiene ilustraciones muy bonitas referentes a la historia, un mapa a todo color de El Imperio Final y una tabla de metales feroquímicos, que es uno de los sistemas de magia que existen en este mundo de Escandria y, bueno, del Imperio Final y Dul Luthadel, etcétera, etcétera. Este libro tiene aproximadamente unas 780 páginas. Es un libro grueso, es un libro grande, sí, sí lo es, pero vale la pena leerlo. Estas ediciones me gustan mucho porque son tapadura, siento que duran muchísimo y aparte se ven muy bonitas todas aquí. O bueno, hasta el momento las que tengo ilustradas. Porque ya ahorita últimamente Nova se ha puesto las pilas y ha sacado varias ediciones ilustradas de estos libros, lo cual está bastante bien porque sí se ven muy bonitas y hablando de Brandon Sanderson, son novelas que valen la pena tanto por cómo están escritas y por lo que cuentan. Ok, lógicamente si no han leído el primer libro, les recomiendo que no vean este video porque va a haber spoilers del primero. Y si quieren leer el segundo, no se preocupen, no les voy a decir spoilers de absolutamente nada de lo que pasa. Así que, bueno, las cosas están más o menos así. El Lord Legislador finalmente cayó, pero tuvo un alto precio, la vida de Kelsier, el superviviente. Así que ahora vamos a ver a Vin y a Elend siendo los responsables de salvaguardar Luthadel, los responsables de poner orden y de mantener todo en paz. Solamente que las cosas no van a ser tan fáciles como parece. Afuera de Luthadel hay varios nobles que pretenden reclamar esta ciudad como su dominio, poniendo en jaque a todas las personas que viven en esta ciudad y también poniendo en jaque a los miembros de la pandilla de Kelsier. Pero si eso no fuera poco, hay una sensación de oscuridad, hay algo ahí que está esperando ser liberado, algo malo que pone en riesgo a todas las personas, no solo de Luthadel, sino también de todo el universo del Cosmere. Ok, quiero ir primero con las cosas que no me gustaron, que hacen que este libro no esté dentro de mis top de libros de fantasía y mucho menos en libros de Brandon Sanderson. Este funciona como un libro de transición para que las cosas estén en orden para el héroe de las eras. No significa que no pase nada, no significa que no hayan revelaciones o cosas importantes en el pozo de la ascensión. No. Sí pasan cosas importantes, tenemos revelaciones y tenemos varias partes que tienen algo que aportar más allá de ser un libro de transición. Si recurrimos a esta fórmula que tiene Brandon Sanderson de dejar casi todo lo interesante para las últimas 100 o 200 páginas, en este contexto serían las últimas 50 o 20 páginas donde realmente las cosas toman color, donde todo tiene forma y tiene un sentido de cómo se estuvieron desarrollando con anterioridad. Solo que 20 o 50 páginas no hacen que un libro de 780 sea perfecto o sea interesante en su mayoría. Y esto lo digo porque a Brandon Sanderson no se le da nada bien la atención política como por ejemplo a Robert Jordan, que es un gran influyente en la obra de este escritor, o por ejemplo George R.R. Martin. Con esto no quiero decir que sea basura, que sea la peor porquería que haya leído. No. De hecho, me gustó, disfruté leer esta tensión política que hay, solo que no es tan interesante. Que comparación de todo el sistema mágico, de todas las revelaciones, de todas las profecías y de todas las historias que hay involucradas en este libro, la tensión política que pasa a ser el protagonista de esta historia no resulta interesante y muchas veces es algo contraproducente porque le dan la vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, que ahorita vamos a ir con eso en las cosas buenas. Ver a Elend ser un buen noble y tratar de ser una persona democrática es interesante. Vemos qué es lo que conlleva, sí, tenemos un desarrollo en toda esta tensión política,
porque nos damos cuenta de que no todos solo son quemar metales, usar capas ni nada por el estilo. No, no, no. Hay cosas que van más allá y que pueden llegar a ser más importantes, sí, y esta es la tensión política a la que Brandon Sanderson se dedica. Solo que no es interesante de leerla, es algo abrumadora y es algo aburrida, de que si los ejércitos que están enfrente de Luthadel ya van a atacar, de que si ya rindieron a ciertas personas, que si ya hubo ciertas traiciones, en fin. Y es que si hacemos una comparación entre lo que vemos con Saced y lo que pasa en Luthadel, es mucho más interesante lo que pasa con Saced a lo que pasa con Luthadel. El final es un homenaje muy a lo que pasa al final del Ojo del Mundo de Robert Jordan. Y es que no es para menos. Si ustedes leen La Rueda del Tiempo, se van a dar cuenta de que todo lo que escribió Robert Jordan está súper marcado en la obra de Brandon Sanderson, a tal grado de que Sanderson terminó La Rueda del Tiempo. Y aquí hay un homenaje, un guiño, que es un copia y pega de lo que pasa en El Ojo del Mundo, con El Pozo de la Ascensión. No sé si es porque La Rueda del Tiempo considero que es una saga mejor que Mistborn, pero sí sentí muy desabrida esa última parte. Sí sentí como que Sanderson trató de recrear exactamente todo lo que pasa a Randall Ford en El Ojo del Mundo, solamente que sin peso y sin chispa. ¿Por qué? Porque a las situaciones mágicas no se les dio el peso que requerían en pos de darle el peso a las situaciones políticas que fueron un tanto abrumadoras y un tanto aburridas. ¿Eso hace que sea más tedioso leer este libro a comparación del primero? Sí, sí lo es. Solamente que los personajes son el fuerte de este libro por encima de las situaciones políticas y de las situaciones mágicas. Tenemos como protagonista a Vin, que en el libro anterior era un personaje secundario que nos caía bien y que era muy interesante y que ya tenía atisbos del peso que iba a recibir en los libros posteriores. Ya no es una ladrona que se esconde para que no la golpeen, ya no es una mujer con miedo. Ahora es una mujer que es una guerrera lomántica. Tiene que proteger a Ellen de todas las amenazas físicas que atentan contra su vida, pero también tiene dudas de quién es, qué rol va a cumplir en estos acontecimientos que se están dando. Hay algo muy importante que pasa con Vin y con Kelsier, y es que ellos pasan a ser figuras religiosas de la iglesia del superviviente. Los Skal los toman como sus liberadores y hacen de ellos casi unas figuras celestiales. Entonces Vin tiene una crisis muy interesante referente a lo que es y cómo las personas la perciben. Trata de ser una noble por el bien de Ellen y por el amor que le tiene. Y aunado a esto, hay muchas veces donde ella se pregunta si realmente es la mujer que Ellen merece o la mujer que Ellen necesita. Que por un lado, ella se la pasa ensuciándose las manos, peleando contra lumánticos, descubriendo cosas importantes sobre lo que va a pasar posteriormente. Cosas relacionadas con el héroe de las eras y con el pozo de la ascensión. Y en contraparte a Ellen, que es su amado, este tipo se la pasa peleando de una manera verbal contra los nobles, pensando cómo puede establecer un reino justo y democrático en donde todas las personas sean felices. Así que la disruptura que hay entre estos dos personajes es muy notoria. Y nosotros como lectores sí nos preguntamos si deben estar juntos, qué daño y qué bien le están haciendo a Vin. Hay un gran viaje de emociones con el personaje de Vin que a mí me encantaron leer. Yo disfruté como no se imaginan el hecho de que se desarrollaran de la forma en que se desarrollan. Porque si hay algo que Brandon Sanderson le aprendió muy bien a Robert Jordan, es que no es necesario tener un viaje de millas y millas en un mapa enorme para desarrollar un personaje. Todo esto que les cuento se desarrolla solo en Luthadel, y el hecho de que Vin se quede estática en ese punto nos demuestra que un personaje se puede desarrollar de una manera brutal en un solo punto. Elend Venture, el niño que se la pasaba leyendo en las reuniones de los nobles en vez de parrandear y de tomar. Ahora se ve envuelto en todo el mundo que él ignoraba y que aspiraba a mejorar. ¿Cómo? Bueno, ahora él es el regidor de Luthadel. Trata de unir a todas las personas y trata de ser el líder que estas personas merecen. Solamente que las cosas le salen asquerosas. El tiro le sale por la culata y todo lo que le pasa, a veces siento que sí se lo tenía merecido porque no tiene ni la menor idea de cómo gobernar. No tiene la menor idea de cómo ser un noble, de cómo se viste un noble y mucho menos de cómo mantener el orden. Todo lo que el Lord Legislador construyó se ve destruido por Elend. Así que hay una disruptiva entre el lector y Elend. ¿Por qué? Bueno, el Lord Legislador era el malo del libro pasado. El Lord Legislador era el malo de malos que tenía que ser derrotado y que de una manera muy mala
oprimía a los Ska y tenía un orden y un régimen bastante cuestionable. Pero a comparación de lo que hace Elend, nos replanteamos si realmente el Lord Legislador era el malo de verdad. Porque nos damos cuenta de que a pesar de todo lo malo que este hombre hacía, tenía razón. Y él mantenía el orden y la paz de una manera que, si bien no era la correcta, era paz a final de cuentas. Así que ahora Elend, enfrentándose a las traiciones, a los ejércitos, a las posibles guerras, incluso a su propia familia, se ve envuelto en un viaje en el que no va a volver a ser el mismo. Si llegaron a pensar que iban a volver a encontrarse con el Elend tierno, carismático e inocente que fue en el libro pasado, no va a ser así. Creo que Elend tiene un desarrollo muy interesante, un desarrollo oscuro, pero que funciona. Trata de ser el bueno, pero se ve orillado a tomar decisiones cuestionables, a tomar ciertas decisiones respecto a su vida que lo hacen cambiar de una manera muy drástica que no voy a mencionar porque sería un spoiler enorme. La relación que tiene con Bean le hacen replantearse si lo que está haciendo con su vida está bien o está mal. Ahora sí, conoce en carne propia lo que es ser un noble. Hay un personaje que es nuevo, un alomántico llamado Zane, que aparece en los primeros capítulos y que representa una amenaza física, política y emocional para Bean y para Elend. El detalle con Zane es que escucha voces en su cabeza que le dicen que desviva a personas y que haga caos y destrucción. Entonces pareciera que él es una persona enferma con psicosis. Así que trata de quebrar la relación que tiene Bean, la cuestiona respecto a su rol en esta guerra y en este drama político. Busca rendir luz a él de una manera muy especial para su señor, el padre de Ellen. Strath Venture es un desgraciado malnacido. A pesar de que es violento, de que está loco y que puede tener mil cosas cuestionables, a los lectores nos cae bien. ¿Qué? Porque a pesar de que cuestiona a Bean, de que cuestiona todo lo que pasa alrededor de él, sabemos que tiene razón. Tiene un punto de que las cosas no están saliendo bien y que las cosas van a empeorar si él no hace lo que las voces le están diciendo. Hay una crisis muy interesante con este personaje que tienen que leer, que nos replantea qué está bien y qué está mal en esta historia. Y eso sí, los capítulos donde usa su alomancia son una verdadera joya en todos los aspectos. Narrativamente, en cuanto a desarrollo de personajes y la forma en que utiliza la alomancia es brutal. El personaje de Saced siempre me causó intriga. Quise conocerlo, quise saber qué es lo que había más allá de su propósito. Y aquí finalmente lo vemos. Este hombre se la pasa expandiendo todo su conocimiento a lo largo de todo Scandia, pero descubre algo oscuro, algo malo que quiere salir. Entonces esto lo involucra en muchas cosas que lo terminan sacando de su zona de confort. Descubre emociones nuevas como el amor, Saced se llega a enamorar y termina desarrollando una nueva serie de pensamientos y de cuestionamientos filosóficos, éticos, religiosos. Incluso él mismo se replantea su lugar en el mundo. Y ese personaje para mí es uno de los mejores que ha escrito Brandon Sanderson en toda su literatura. Me gusta que la banda de los Ska, con Clubs, con Brisa y todos estos personajes tratan de mantener el legado de Kelsier. Pero en un punto se les salen las cosas de las manos y terminan haciendo un caos verdadero. Trae problemas a la banda, trae problemas de unidad, a tal punto de que llegan a ver infiltrados en esta banda, lo que hace que nada esté seguro, lo que hace que cada personaje esté en un riesgo diferente al de otros personajes. Bean, Elend, Brisa, Clubs, etcétera, etcétera, corren un riesgo diferente con tal de mantener vivo el legado de Kelsier. Y eso para mí fue algo muy importante porque nos remarcan que Kelsier no solamente fue un personaje, sino que realmente fue un héroe. El Lord Legislador nos damos cuenta de que no era el malo de malos, sino que tenía una razón, tenía un propósito, y ahora que ya no está, algo malo va a pasar, y es inminente. La curiosidad de saber qué es el Pozo de la Ascensión, cómo funciona y sobre todo qué rol cumplirá en toda la historia, es algo que nos mantiene al filo del libro y queremos seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo hasta que todo finalmente acabe. No es tan difícil leer este libro, que la prosa de Brandon Sanderson no es tan compleja, no es tan complicada como por ejemplo la prosa de Robert Jordan. Va directo al grano, nos cuenta exactamente lo que quiere y no se la pasa divagando en situaciones para aterrizarlas ya al final de los capítulos. A pesar de que la tensión política sí es algo repetitiva, se hace un poco más ligera gracias a la prosa de Brandon Sanderson. Los combates están descritos de una manera perfecta, la forma en que
estructura su sistema de magia y cómo lo acopla a este mundo es algo que a mí me impresionó muchísimo. Si esperan ver el viaje del héroe, que se vayan de aquí para allá, no lo van a ver. Más bien van a ver personajes estáticos en un punto tratando de salvar su ciudad mientras se enfrentan traiciones y van descubriendo cosas a través de libros y de leyendas que pueden marcar un punto y aparte en el imperio final. O bueno, en todo Escandria. Si ustedes ya lo leyeron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.